Vivimos en libertad o atrapados en una prisión mental. Los verdaderos arquitectos del poder no buscan convencerte, buscan condicionar tu mente mediante operaciones psicológicas diseñadas para anular tu voluntad. Todo lo que consumes, noticias, crisis, música, ciencia, moldea tus emociones y tus decisiones cotidianas. Quien controla la información, controla la percepción, y quien domina la percepción, escribe la realidad. Cuando dejas de buscar la coherencia emocional y despiertas tu pensamiento crítico, el escenario se derrumba. Deja de ser una víctima del sistema. Dostoyevsky afirmaba que la mejor manera de evitar que un prisionero escape es asegurarse de que nunca sepa que está en prisión. Vivimos bajo una ilusión de control absoluto, creyendo que cada una de nuestras decisiones nace de la voluntad propia, cuando en realidad nuestras percepciones más íntimas están siendo moldeadas de forma sistemática por arquitectos invisibles del poder. Los estrategas políticos y las élites no solo conocen las vulnerabilidades psicológicas de la población, sino que las explotan activamente a través de operaciones diseñadas con precisión milimétrica. El propósito fundamental de estas tácticas no es convencer mediante la lógica o el debate abierto, sino condicionar la mente humana para que acepte narrativas complejas sin llegar a cuestionarlas jamás. Cuando aprendes a identificar la estructura detrás del telón, dejas de ser una víctima pasiva del entorno social. Estas operaciones psicológicas se encuentran camufladas en el consumo diario de información, desde las noticias globales y las narrativas políticas hasta la música, la ciencia, la medicina y las crisis internacionales. Todo está configurado de tal forma que dudar de la versión oficial parece una auténtica locura ante los ojos de la mayoría. Para comprender este mecanismo de control, es indispensable analizar el modelo compuesto por la atención, la autoridad, la tribu y la emoción. Este sistema ataca directamente el sistema límbico, la región cerebral encargada de gestionar la experiencia emocional y las funciones más complejas de supervivencia, anulando la capacidad de análisis crítico. La primera fase consiste en capturar la atención del público de forma masiva. Esto se logra mediante la repetición constante de información en tendencia, elementos visuales impactantes, reportajes dramáticos e historias con un alto contenido conmovedor. Ejemplos claros son la cobertura obsesiva de atentados, fallecimientos de activistas o imágenes de desabastecimiento en los supermercados. Una vez que han tomado el control del enfoque público, el siguiente paso consiste en seducir la razón individual a través de figuras de autoridad. Se busca moldear la opinión colectiva, presentando a supuestos expertos que respaldan unánimemente el movimiento o las leyes impuestas para mitigar una crisis. En esta etapa, el sistema no impone su doctrina con fuerza bruta, sino que la sugiere con elegancia a través de juicios unificados. Bajo esta dinámica, la ciencia deja de ser una exploración abierta y se transforma en un dogma incuestionable, donde cualquiera que se atreva a disentir es catalogado inmediatamente como un individuo peligroso para el bien común. El tercer pilar consiste en apelar al arraigado sentimiento de tribu. El objetivo central aquí es polarizar y fragmentar ideológicamente a las personas, empujándolas a un nivel de división donde cuestionar el pensamiento grupal se vuelve una amenaza directa para la propia supervivencia social. Se segrega a los ciudadanos en categorías cerradas, ya sean patriotas o traidores, azules o rojos. La identidad personal queda atrapada, pues el individuo prefiere ceder su criterio antes que enfrentar el rechazo de su comunidad. Esto se hace evidente cuando se observan facciones ideológicas atacando ferozmente a sus propios pares por el simple hecho de no compartir la totalidad de su agenda política o filosófica. La instrumentalización de la emoción representa el cierre perfecto de este modelo de manipulación. Se despliegan estímulos visuales y auditivos específicamente diseñados para evocar pánico,
esperanza o escándalo, sabiendo que, a mayor impacto emocional, menor será la capacidad de activar el pensamiento crítico. La exposición constante a calles desoladas o imágenes de escasez extrema debilita la racionalidad colectiva, facilitando que se aprueben leyes restrictivas bajo estados de emergencia sin que nadie note las implicaciones reales. Este fenómeno ocurre a escala global, demostrando que las narrativas presentadas por los medios convencionales no reflejan la verdad, sino la conveniencia de los grupos de poder. En el panorama internacional no existen los eventos fortuitos. Con la única excepción de las catástrofes naturales, casi todo está finamente ingeniado bajo estrictos intereses económicos y políticos. Las guerras, las pandemias y los movimientos sociales de gran envergadura tienen arquitectos definidos. Detrás del gobernante de turno elegido en democracias superficiales, operan individuos con un poder económico descomunal que financian campañas políticas y sostienen fundaciones benéficas para imponer su agenda. El verdadero control no reside en las figuras visibles de la tecnología actual, sino en dinastías familiares que durante siglos han preservado su riqueza, financiado conflictos bélicos y estructurado el sistema financiero internacional. Al rastrear el origen de la industrialización, la educación moderna, la propaganda y el entretenimiento, siempre emergen los mismos nombres en la cima de la jerarquía. El hombre con poder tiende por naturaleza hacia la corrupción moral y la búsqueda de mayor control, un patrón histórico innegable. Por lo tanto, lo que se percibe como una crisis espontánea suele ser un subevento dentro de una planificación mucho más amplia. Para detectar estas operaciones en la cotidianidad, es necesario evaluar el factor de la novedad. El cerebro humano es sumamente susceptible a los estímulos novedosos y las tendencias repentinas. Ante un apagón, un virus o un ciberataque, resulta vital preguntarse por qué ocurre precisamente en ese instante y si sincroniza con la aprobación de normativas restrictivas o sirve como una distracción masiva. Asimismo, las fuentes de información deben ser examinadas con lupa. Cuando múltiples corporaciones de comunicación repiten exactamente el mismo discurso con palabras idénticas, no se está presenciando periodismo, sino una estrategia coordinada de programación mental. Quien controla la información tiene el poder de moldear la percepción y la realidad a su antojo, censurando sistemáticamente las voces independientes que descubren conflictos de interés entre los creadores del problema y los vendedores de la solución. Otro aspecto crucial es el manejo de las disonancias cognitivas, las cuales surgen cuando la realidad contradice las creencias arraigadas de una persona, debido a que el ser humano prioriza la coherencia emocional por encima de la verdad factual. La mente prefiere negar los hechos evidentes antes que reconstruir su mapa mental. Las operaciones psicológicas aprovechan esta debilidad mediante la introducción de microacuerdos sutiles. A través de conceptos como la ventana de Overton, se introducen gradualmente ideas que antes eran impensables en la sociedad. Se construyen falsos dilemas morales o culturales que fuerzan al individuo a aceptar ciertas conductas o medicamentos bajo la amenaza implícita de sufrir una castración social o ser etiquetado como ignorante. El rastro del dinero constituye la herramienta más confiable para disipar la niebla de la manipulación emocional, pues donde existe una inversión corporativa, existe una intención política clara. Analizar la financiación detrás de ciertos movimientos sociales o el flujo de capitales hacia los congresistas de las naciones más influyentes revela las verdaderas conexiones del poder global. De igual forma, el contexto de crisis es utilizado de manera recurrente para normalizar medidas autoritarias, empujando a los ciudadanos a ceder su soberanía individual a cambio de una falsa sensación de seguridad, tal como ocurrió con la congelación de cuentas bancarias a manifestantes en países occidentales
Finalmente, las narrativas de control recurren a arquetipos de héroes y villanos para dividir a la población entre supuestos salvadores y enemigos absolutos. Cuestionar la procedencia de estas figuras y recurrir a datos históricos independientes permite descubrir si los líderes aclamados son auténticos guías o simples marionetas del sistema. Cuando una narrativa impone una urgencia extrema de obediencia, se activa el sistema de supervivencia y se bloquea la lógica, por lo que resulta imperativo dudar y analizar los argumentos falaces que buscan clausurar el debate mediante el miedo o la apelación a falsas autoridades académicas. El mundo funciona como un escenario corrupto que busca reducir a los hombres a meros actores sin propósito. La única vía hacia la libertad radica en ejercer el pensamiento crítico y buscar la virtud inquebrantable por encima de la comodidad social. Este análisis demuestra que las crisis globales y las narrativas masivas rara vez son eventos aislados, sino herramientas sofisticadas para direccionar la conducta colectiva mediante el miedo y la polarización de la sociedad. La verdadera libertad individual comienza cuando decides cuestionar la procedencia de la información y te niegas a reaccionar bajo impulsos puramente emocionales. Para romper el condicionamiento, debes entrenar tu mente en la búsqueda rigurosa de datos, analizar el rastro del dinero y desconfiar de cualquier narrativa que te exija obediencia ciega o inmediata. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: «Tiene sentido para mí». Te invito a formar parte de esta comunidad de hombres que buscan despertar su criterio propio y edificar una vida con propósito real. Suscríbete al canal y comparte esta perspectiva. Mantente firme en la búsqueda de la verdad. Observa el mundo con ojos críticos y no permitas que otros configuren tu destino.